11 minutos de la noche continuamos con esta tertulia económica. Ya lo saben, me acompaña María Cuesta, me acompaña don José Raga y estábamos hablando de ese planteamiento, esa decisión que tomó ayer el gobierno de Bolivia de expropiar la filial de Red Eléctrica Española y poníamos encima de la mesa una pregunta, María, y era ¿por qué España? ¿Por qué España por parte de Argentina esa operación? ¿Por qué España ahora por parte de Bolivia? Bueno, yo creo que indudablemente la imagen de España y el peso político de España en el conjunto internacional ha sufrido una recaída. Creo que hay pocas cosas que dañen más la imagen de un país que los bandazos en política internacional. Y el gobierno de Zapatero dio un bandazo muy, muy importante, cambio de aliados. Esto desconcierta mucho. En el lenguaje internacional está muy mal visto. Y claro, creo que esto, unido a la crisis económica tan grave que vive ahora nuestro país, pues hace que hayamos perdido peso y voz en el panorama internacional. Don José, ¿está de acuerdo? Sí. Vamos a ver, Zapatero dejó a España hecha unos trizos, o sea, entonces él aspiraba a que la alianza de civilizaciones fuera la salvación de España y no consiguió absolutamente nada más que todo el mundo se burlase de él. Y recuerden aquella frase de Tony Blair, ojo, que era laborista, ¿no? Si lo hubiera dicho un conservador, no sé qué habría pasado. Cuando Tony Blair le dijo que más que hablar de alianza de civilizaciones, había que hablar de alianza de los civilizados. Entonces, con eso estaba todo dicho, es decir, está usted haciendo el ridículo, está en un diálogo que no le conduce a nada. Pero eso, en cambio, sí que sembraba el desconcierto, como decía María, el desconcierto en el orden internacional. Pero aparte de eso, España tiene problemas en estos momentos que difícilmente puede acometer una labor fuertemente o agresivamente diplomática, porque bastante tenemos con el trabajo interior del país, ¿no? Y después, es triste reconocerlo, pero no existe Europa y no existe el mundo occidental. No existe Europa en el sentido de que Europa no va a hacer absolutamente nada decisivo, porque no es decisivo decir la más enérgica repulsa a la nacionalización. Es lo que o le a iba la a decir, no lo hemos visto con Eso Argentina. no sirve para nada. Y se va a quedar exclusivamente en eso. Porque si Bolivia, Argentina, quien pudiera tener intenciones de eso, supiera que se juega un bloqueo importante en el mercado internacional, se lo pensarían 3 veces. Es decir, el orden jurídico, que es lo que aquí se está cuestionando. Se está cuestionando los derechos adquiridos, los derechos de propiedad. Hombre, es grotesco que el señor Evo Morales salga diciendo hemos nacionalizado porque esto ya fue nuestro. Hombre, claro. Pero usted sabe, ¿y por qué usted invitó a que entrase Red Eléctrica ahí? Eso forma parte de ese populismo y esa demagogia. Sí, pero ese populismo es quien firma el decreto. Sí. O sea, que ese populismo, mientras sea bla, 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 uno no tiene por qué preocuparse. Ahora, cuando eso llega a constituir una norma que infringe los derechos comúnmente admitidos y en el mundo civilizado, entre comillas, pues se llevan a efecto y el respeto al derecho adquirido, entonces ya no es solo populismo, el populismo deriva hacia una infracción. Y esa infracción es ante la que estamos. Por eso no quiero quitarle importancia a lo de Bolivia. Comprendo que efectivamente que el interés que pueda tener Red Eléctrica en Bolivia pues supone el 1,5% de su facturación. Pero no, si lo que importa es el derecho. Porque si están autorizados a infringir cuando solo es el 1,5%, ¿por qué no cuando es el 45%? ¿Qué más da? El hecho es el mismo. No se reconoce el derecho de propiedad legítimamente adquirido. Esta es la cuestión, ¿no? Me gustaría también que hablásemos de esos malísimos datos hoy en la bolsa, generados pues por los bancos, al fin y al cabo. Hoy conocíamos, y esta noticia y esta información nos la traía a Rayo hace unos minutos, que el gobierno dice que en principio, importante matiz, no se va a dar ayudas para sanear a la banca. Es importante el matiz. En principio.
en mi opinión, porque es verdad que el Banco de España y el Gobierno, el Ministerio de Economía, insisten en que no se va a poner un duro para financiar el sistema financiero. Pero también es verdad que cuando hablas con cualquier economista experto en el sector financiero, te dicen que desgraciadamente parece que no va a haber otra solución. Es que se está trabajando en algo que es un poco complejo, pero básicamente se trata de quitar los activos tóxicos, o el suelo, el ladrillo, los difíciles de vender, sacarlos del balance de las entidades financieras y llevarlas a otros vehículos, de los que los bancos solo tendrían el 49%, de tal manera que ya no podrían formar parte de su balance. La duda es, ¿y quién va a comprar el 51% restante? Ahí tienen que venir, según el gobierno espera, tendrían que venir unos inversores extranjeros para comprarlo. Hay que ver si se van a hacer rebajas tan importantes como de ese suelo y de esos pisos que se van a meter en estos vehículos, rebajas tan importantes como para que resulte atractivo. Porque a lo mejor los bancos no están dispuestos a hacerlo. Esto es una cuestión. Y la otra es que a lo mejor no hay inversores que quieran entrar. Y por lo tanto, la única opción posible sería que entrara dinero público. No, José. Claro, porque es que el problema crucial ahí es cuál es el precio de transferencia. Es decir, si le dicen al banco que el precio del banco, el precio al que se transfieren esos activos para crear esa nueva entidad, cualquiera que sea, llámese banco malo, llámese entidad inmobiliaria, llámese como se llame, eso es lo de menos. Pero el precio de transferencia de esa transmisión, si el precio es el del mercado, porque el banco no lo regulariza directamente en su balance, claro, porque claro, en su balance saldría esos activos a ese precio con una pérdida clarísima por diferencia de valor del activo. Pero hay bancos grandes que dicen, es que yo no quiero hacer esta transferencia porque yo tengo capacidad, o ellos consideran que tienen capacidad como para permanecer con esos activos en su balance durante el tiempo X que haga falta para que la crisis pues vuelva a llevar los precios a unos niveles más razonables. Y hay otros más pequeños que a lo mejor no pueden aguantarlo. Y ahí está el... Bueno, pero fijémonos en los pequeños, ¿eh? Entonces el banco pequeño que tiene unos activos... Pequeños o más débiles, claro. Bien, en fin. El banco X, el que sea. Sí. Pero que no es capaz de seguir aguantando con ficciones esperando que mejore la cosecha, ¿no? Pensando en ese banco pequeño, ¿qué va a hacer? Esa transmisión, si está dispuesto a hacer la transmisión al precio que hoy resultaría en el mercado, que haga la regularización. Claro. Porque claro, la pérdida es la misma, salvo que la transmisión se haga a un precio ficticio mucho más elevado que el del mercado. Yep. Con lo cual, lo que haces es desplazar el problema a esa entidad. Y entonces lo que no encuentras es un comprador. Claro. Ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde va a tener que... Yo lo que creo es que no están dispuestos a asumir una rebaja tan importante como la que habría que hacer para que resultara atractivo. Y por lo tanto, y es lo que te dice todo el mundo en el sector, es que al final va a haber que meter dinero público, porque si aplicamos un recorte del 40%... no hay otra. No hay otra, claro. Ahora, lo que tampoco estoy de acuerdo que eso puede ser el final, ¿no? Es decir, no estoy dispuesto a rebajar tanto. Muy bien, yo, Banco de España, que es donde está el problema, le exijo a usted la regularización de balance para poder seguir operando en el mercado financiero. Claro, porque el señor Fernández Ordóñez, que es el gobernador de Zapatero, sí, no olvidemos, no de España, del gobernador del Banco Zapatero, ¿no? Ese es el que ha ido aplazando la fecha de esa regularización y de esa regularización del balance, ¿no? Y ha ido aplazando y dando, y otros 6 meses, y otros 6 meses. Y entonces el problema, aplazando, no se resuelve, todo lo contrario, está ahí lacerante, generando pérdidas y entonces esa situación, ¿cuándo la piensan resolver? El banco que no quiera aceptar esa regularización, por el procedimiento que sea, hombre, que le demos dinero tampoco, porque no, claro. Es que eso sí que no. Entonces lo que hay simplemente es que exigir que cumpla la normativa financiera. Entonces, usted tiene un balance falso, que no coincide con la realidad porque sus valores no son los del mercado. Regularice usted. Es que entonces desaparezca.
Así de sencillo. ¿Usted cree que el gobernador tiene tanto empuje y tanto, no sé? No, del gobernador del Banco de España tengo la peor opinión que se pueda tener en materia económica, científico-económica y político-económica, la peor. Por lo tanto, no espero que tenga tanto empuje, porque cuando era lógico que lo tuviera, que era cuando era más fácil resolver los problemas al principio, estuvo mirando para otro lado, por lo visto no miraba las cuentas que llegaban, por lo visto no reclamaba explicaciones. Entonces, difícilmente puedo tener ahora mejor esperanza en su gestión. La única esperanza es en que desaparezca y que aparezca alguien con un mayor sentido de responsabilidad en la gestión pública de un banco central. Y la confianza del sistema está basada en un sistema tan regulado, está basada en que la regulación se cumpla. Claro, tener mucha regulación, tener, aparte de reguladores, supervisores de la regulación y que la regulación no se cumpla, eso es de opereta. Eso es de opereta para procesar a la gente que no cumple con su obligación. Claro. Efectivamente. Es un fraude a todo el país y a todos los que estaban confiando en el sistema financiero, porque el Banco de España y el gobierno del señor Zapatero decía que teníamos el sistema financiero envidiable por todo el mundo. Entonces, ese sistema financiero era un modo de muñeco de cartón que en el momento en que ha llovido un poco, inmediatamente se ha diluido en el abismo. Totalmente de acuerdo con usted, don José. Acaba de llegar a esta mesa Juan Ramón Rayo con los titulares de la prensa económica. Yo creo que sí. Bastante de acuerdo, sí. Y la prensa, pues bueno, al menos las noticias que vamos conociendo también. Expansión, España sondea a Credit Suisse, Goldman Sachs y UBS para sanear el ladrillo de la banca. Si hay que sanearlo, obviamente, es que no estaba sano antes y por tanto que lo del sistema más sólido del mundo pues será un cuento... No chino, porque los chinos no cayeron en él, se intentó, pero no cayeron, pero sí un cuento, pues, zapateril. Más cosas... Yo no sé por qué siempre nos empeñamos en que le engañen como un chino, si a los chinos no le engañan a nadie. Esto es un problema. Y se intentó, porque fue allí a venderles cajas de ahorros y demás y dijeron no. De hecho decían que se habían comprometido a invertir no sé cuantísimo dinero en las cajas, que luego nunca más se supo. Más cosas. El Economista de Guindos, 2 puntos, no habrá dinero público para la banca en principio. Lo comentábamos hace... Esto suena a lo de OTAN de entrada, no. OTAN de entrada no, firmemos por la OTAN. Además ya casi es que lo que digan es prácticamente que es lo que se va a cumplir lo contrario, ¿no? Y luego, pues 5 días trae otro titular bastante que ilustra bastante la situación de la banca, ¿no? Los bancos aparcan en el BCE la mitad de la liquidez que pidieron. Es decir, algunos ya nos mostramos escépticos con que esta liquidez fuera a trasladarse en tipos de interés para la deuda pública estructuralmente más bajos. Por mucho que pidieran 100.000 o más de 100.000 millones, los bancos españoles tienen vencimientos muy grandes que tienen que afrontar y por tanto si necesitan la liquidez para ellos no la van a prestar. Pero es que además a un inversor o a un agente que ya está enormemente apalancado, que además tiene muy pocos fondos propios y que además los activos que tiene son de tan mala calidad como que hasta el punto de que se lo pueden llevar por delante una vez se pongan a valor de mercado, como comentaba antes el profesor Raga, no le puedes pedir ni va a cometer nuevos apalancamientos masivos para erosionar todavía más sus fondos propios, ¿no? Además también... Yo creo que... Perdón, María, no. No, quería decir que la rebaja de calificación de Standard & Poor's también tiene un riesgo implícito. Bueno, esto ha conllevado unas rebajas también masivas a bancos, pero también tiene el riesgo de que afecte al papel que dejan como colateral los bancos en el Banco Central Europeo. Todavía nos quedan unos cuantos escalones y tal, pero en el sector están preocupados por esto. Si las otras 2 agencias de calificación hacen lo mismo que Standard & Poor's, que es lo previsible, el BCE solo puede tomar en consideración el mejor de los 3 ratings. Entonces, si el mejor de los 3 ratings es bono basura, tendremos que aportar mucho más colateral para recibir la misma financiación. Con lo cual, estamos generando, por un lado, un problema al eurosistema porque tendrá que comerse mucho más papel nuestro y también a nosotros porque si no hay suficiente colateral y ya se rumoreaba que iban escasos no los bancos españoles sino los bancos de la periferia hace unos meses, pues no podrán obtener financiación a menos que nuevamente el Banco Central Europeo se vuelva a saltar su propia normativa, como hizo con Grecia, que todo podría suceder. Don José quería hacer una apunte. No, esto era puramente anecdótico y es
que los vocablos, la técnica digamos los expertos van utilizando aquellos vocablos que resulta cada vez que tenga más interés o que cubra más o que dé menos información sobre lo que se quiere decir, ¿no? Y entonces está el término justamente empleado por don Juan Ramón Rayo, que es apalancamiento, para que nos entienda aquel que habla el román paladino. Endeudamiento, es decir, apalancamiento no significa otra cosa que endeudamiento. Porque es curioso, porque la palanca es algo que sirve para subir, en cambio el endeudamiento es algo que sirve para hundir, que es lo que está pasando realmente. Pero las cosas son así, ¿no? Entonces, algunos dirán, ¿y eso del apalancamiento? Bueno, pues mientras haya apalancamiento, no, apalancamiento es endeudamiento. Exacto. Y cuanto más nos apalancamos, más endeudados estamos como estamos en estos momentos. Y algunos se preguntarán, ¿y dónde se va todo el dinero que no sirve o para financiar los déficits públicos del gobierno o para refinanciar la banca? Pues está yendo a Alemania. Expansión, Alemania ejerce de refugio, el coste de su deuda cae a mínimos, ya lo hemos comentado con anterioridad, y también 5 días España frente a Alemania, brecha histórica en las bolsas. En lo que va de año la brecha entre la bolsa alemana y la española se ha agrandado un 32%. Nada menos. Claro. Es decir, básicamente la bolsa española cayó en torno al 20 y la bolsa alemana ha subido en torno al 12. Claro. No, pero eso es lógico. El capital financiero es un capital de una agilidad extraordinaria, pero de muy fácil se convierte en preso del pánico. O sea, y cuando hay fuego, pues rápidamente sale, ¿no? Y en consecuencia no es nada extraño. ¿Dónde está la seguridad en Europa? En Alemania, en Austria, en Holanda. Y para usted contar. Por eso lo razonable sería que aquí tratáramos de convencer a los inversores de que es un sitio seguro, por ejemplo, saneando nuestras cuentas, y también un sitio atractivo, por ejemplo, con bajos impuestos sobre el capital para que en lugar de irse, entre. Claro. Efectivamente. Claro. Tenemos estoy leyendo en un teletipo de la agencia EFE, el presidente del Parlamento Europeo, que como saben está de visita en Barcelona, al parecer ha alertado en una de estas visitas de que la Unión Europea puede fracasar por falta de liderazgo y defiende una política económica basada no solo en la austeridad, por lo que ha propuesto la creación de un impuesto sobre transacciones financieras, que ya lo hemos escuchado. O sea, y eso porque está débil el liderazgo de Europa. ¿Van a poner eso? Pues apañados estamos. Es decir, el capital ya no que se vaya de España a Alemania, sino que se vaya de Europa directamente. Eso es. Señores. Después, que no se quejen de Bahamas, ¿eh? Por ejemplo. Claro. Es más, José. Hombre, son más horas de avión, es lo único. María, don José, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias a ustedes. Señores, nosotros hacemos una pausa y volvemos con Cultura y Ana Borges. Hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey. La crisis continúa aportando datos